Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de la asignatura Lengua Castellana y Literatura. Está grabando esto, ¿verdad? Vale. Bueno, vamos a dedicar este vídeo a explicar un poquito el trabajo que tenéis que hacer y sobre todo a centrarnos en el comentario de un poema del barroco a partir de un ejemplo, ¿vale? Bueno, mira, lo primero que tiene que quedar claro es saber manejar el aula virtual, que creo que la mayoría sabéis, ¿no? Y hay que explicar dónde se encuentran los PDFs que vamos a trabajar. Bueno, siempre en tareas, aquí, si pincháis ahí, se os abrirá esta pestaña, tenemos los distintos documentos que vamos a estar trabajando y en concreto este que es Lírica del Barroco, le podéis pinchar y se abre, o bien os veis aquí abajo, Lírica Barroco, pincháis y se abre también, y tenemos todos los textos que os han sido asignados, ¿no? Tenemos estos textos de aquí, de los poemas. Cada uno de vosotros tiene ya un poema y si no tenéis que escribirme rápido. Vale. Y luego, por otro lado, en teoría, si pincháis en el principal, en teoría especial, aquí se os abre esta pestaña. Tenéis teoría de la lírica del barroco, es decir, este PDF que subí ayer, que os lo tenéis que saber, leeroslo y estudiaroslo antes de ver este tutorial, porque si no os habéis visto la teoría, el tutorial os puede servir, pero no de mucho, porque lo que vamos a hacer ahora es aplicar la teoría que viene aquí, así que leeroslo atentamente. Y luego tenemos, os he dejado también varios documentales sobre la lírica del barroco que os pueden venir bien y aparte son muy interesantes, ¿no? Tenemos este que es Cervantes contra Lope de Vega, que es un programa que sacó Televisión Española pues hace 2 o 3 años y además está bastante entretenido, es sobre la figura de Lope de Vega y de Cervantes. Pincháis aquí, lo veis, o bien lo iniciáis en la página de Radio Televisión Española. Y luego tenemos este de Francisco de Quevedo, más antiguo, que es sobre la figura de Quevedo, ¿no? Y así abarcamos un poco dos de los principales poetas del barroco, que son Quevedo, Lope de Vega, y para no dejar a Góngora a un lado, el poema que vamos a estudiar hoy, con el que vamos a hacer el ejemplo del comentario, es el de uno de Luis de Góngora, ¿vale? Un soneto de Luis de Góngora. Bueno, si tenéis ya localizados esos documentos, yo los tengo ya por aquí, no voy a volver a la aula virtual, podemos empezar a hacer nuestro trabajo sobre el barroco. Bueno, lo primero que os pedí en el trabajo es el título y nombre, características principales de la lírica del barroco, que las tenéis en la teoría general, aquí características generales, pero las deberíais explicar con vuestras palabras o de otra manera, para no copiar y pegar, porque eso la verdad es que no vale de mucho, sino que tenéis que escribir para aprenderoslo. Estas características os las tenéis que saber porque haremos, estas de aquí, ¿no? Porque haremos un examen, ya sea presencial, ya sea online, y os lo vais a tener que estudiar para poder aplicarlo al comentario de un poema y no dedicarle mucho tiempo a mirarlo. Así que esto lo tenéis que saber, ¿no? Ya os he dicho antes, estudiaros el documento, lo tenéis que estudiar. Y bueno, lo que os habla un poquito es el contexto histórico del barroco, siglo XVII, con estos autores fundamentales, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, que lo que hacen es llevar pues todo el estilo lírico que ya comenzaba en el Renacimiento a ser importante, ¿no? En España, llevarlo a su culmen, y esta es la edad de oro de la cultura española, ¿no? Sobre todo de la poesía española. Con estos autores, también del teatro, que lo veremos más adelante en otro tema, con Lope de Vega, es una época muy importante para las artes en general, ¿no? La época dorada se llama, el siglo de oro español. Bueno, tenéis contexto histórico sobre los hostias menores, la crisis política, los conflictos, todos estos asuntos preocupantes para España, que hacen la vida difícil, que causan mucha miseria y que se va a reflejar en las temáticas del barroco, en esa visión desencantada y en otras características que veremos más adelante. Bueno, esa parte será la parte de características principales del barroco. Breve biografía del autor e imagen del autor. Bueno, buscáis un retrato del autor, una biografía muy breve, no la copié, lo escribí con vuestras palabras. Y luego vamos al apartado 4, que es el que me interesa, del comentario del poema. Tema, resumen, rasgos de la lírica del barroco que encuentras en el poema, y figuras retóricas y valoración personal. Vamos a ver esas 5 cosas que creo que pueden ser un poquito más complicadas. Vale, para trabajar con esas 5 cosas, para ejemplificarlas, yo he escogido este poema de Luis de Góngora que tenéis aquí, sin título. Es un soneto, pero lo he puesto así para que lo podáis ver bien. Primero tenemos los 2 cuartetos, van así, y luego los 2 tercetos por aquí, ¿no?
Vale, voy a abrir un poquito para que no se coma el verso. Vale. Pues nada, yo no lo voy a leer ahora porque tardaremos un poco más y prefiero ahorrar tiempo en el vídeo, así que en este momento poned el vídeo en pause, dadle ya al pause, leed el soneto y cuando lo hayáis leído un par de veces atentamente, le volvéis a dar al play y lo comentamos juntos, ¿vale? Así que dadle al pause, venga. ¿Sí? ¿Ya lo habéis leído? Si no, dadle al pause y lo veis. Vale, vamos a empezar a comentarlo. Bueno, si lo habéis leído atentamente, lo primero que tenemos que encontrar es el tema, ¿no? ¿De qué trata este texto, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto? Bueno, el tema del texto, el tema fundamental, está basado en ese tópico que es el Carpe Diem, que es un tópico que viene, ¿no?, de siglos atrás, pero que ahora se renueva durante el barroco y que se puede resumir, bueno, lo pongo Carpe Diem, sería el tópico principal, pero renovado, ¿no?, dicho de otra manera. Entonces, no es el Carpe Diem tal cual, ¿no? Podemos hablar del llamamiento a la vida, sobre todo a esta figura, este tú femenino, a una vida que siempre es breve, ¿no? Llamamiento a la vida siempre breve. Ese podría ser el tema, ¿no?, principal. Llamamiento a la vida que siempre se hace corta, que siempre es breve, que siempre es fugaz, que es uno de los temas típicos del barroco. ¿Cuál es el resumen? Bueno, pues, ¿cuál es el resumen de este texto? Ya recordad que el resumen tiene que ser cortito, no superar las 3 líneas. Yo voy a poner uno un poco más largo para que se entienda mejor el texto, pero podría ser algo así, ¿no? Por ejemplo, tras el triunfo de la belleza femenina, ¿sí?, porque está ese tú lírico que es una mujer, sobre el mundo natural, porque aparecen los elementos naturales opuestos a la belleza femenina, el poeta llama a la mujer a gozar del tiempo de la juventud, ¿no?, mejor dicho, de la juventud y de la vida antes de que el paso fugaz, decíamos, ¿no?, del tiempo lo aniquile todo. Tenemos 2 líneas ahí que nos lo resume bastante bien. Tras el triunfo de la belleza femenina sobre el mundo natural, el poeta llama a la mujer a gozar de la juventud y de la vida antes de que el paso fugaz del tiempo lo aniquile todo. ¿Vale? Pues un buen resumen. Venga, lo tercero que teníamos que ver eran las características del barroco, de las generales, cuáles encontramos aquí, ¿no? Tenemos estas características, por un lado, la visión pesimista, rechazo a los bienes mundanos, unas cuantas que tenéis ahí, no las voy a explicar ahora porque sería muy largo el vídeo, leedla de todas formas, que viene bien explicado y son sencillas. Y luego tenemos aspectos formales y temáticos, bueno, en cuanto a estética y en cuanto a temas tratados también. Entonces solo lo leéis y a ver cuáles se ajustan más a vuestro poema. No consiste en copiar y pegar la característica que yo veo, por ejemplo, una visión pesimista del mundo, y ya está, sino que hay que decir cómo aparece esa característica dentro del poema, dónde lo estáis viendo, en qué versos o de qué manera aparece. Después de leer este poema de Góngora, este soneto en el que estamos, yo he encontrado estas características. Visión pesimista del mundo, por un lado, que es típica del barroco, ¿no? Todas son típicas del barroco. Presencia de la idea de la fugacidad del tiempo, complicación de las formas, contrastes, y se siguen empleando las métricas del renacentistas. Lo que está en negrita está copiado tal cual, pero yo he explicado un poquito cómo aparece cada una dentro del poema. Por ejemplo, visión pesimista del mundo. Es típica del barroco esa visión desengañada, nihilista del último verso, que no hace concebir ninguna esperanza tras la muerte. ¿Dónde tenemos ese pesimismo? Bueno, yo he dicho que lo encontramos en este último verso. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, ¿no? Obviamente es una visión pesimista, no hay vida después de la muerte, todo queda en nada, etc., ¿no? Vale. Luego tenemos esa segunda característica, la podéis leer ahí, la fugacidad de la vida, que ya os he avisado antes que tiene que ver con el tópico del Carpe Diem, es un tópico de la tradición literaria, aunque aquí se trata con originalidad y perfección formal. Bueno, digamos que no se trata igual que se trataba pues en los orígenes de ese tópico, ¿no?, del Carpe Diem, sino que se innova un poquito. Luego tenemos esta complicación de las formas que tiene que ver con las figuras retóricas. Entonces, nada, yo aquí he remitido a un apartado que viene más adelante, que es de figuras retóricas, que luego comentaremos. Bueno, ahora, dentro de poquito. Y en cuanto a los contrastes, que son muy típicos del barroco, esos claroscuros, ¿no?, esos poemas que parecen casi cuadros de Caravaggio, ¿no?, con las luces, las sombras. Bueno, ¿dónde los encontramos en el poema?
en la contraposición entre un mundo lleno de luminosidad y color, que lo encontramos en los cuartetos, sobre todo, es decir, está la época de la vida, de la juventud, y esos tercetos donde se habla del envejecimiento, de la muerte. Ahí hay un contraste, ¿no?, entre los cuartetos de la vida y de la juventud y los tercetos que marcan el paso del tiempo y la llegada de la muerte y apremian a la vida y conforman ese tópico actualizado del carpe diem. Luego también hay otro contraste entre el tú y el ello, que ya lo comentaremos después, pero que es entre la amada, ¿no?, o la figura femenina y la naturaleza. Y por último, este es muy obvio, se siguen empleando las métricas renacentistas. Claro, este poema, 2 cuartetos, 2 tercetos, es un soneto, versos en decasílabos, versos de 11 sílabas, 2 cuartetos, 2 tercetos, sonetos, son métricas que ya las utilizaba Boscán y Garcilaso, métricas renacentistas del primer renacimiento, los hemos estudiado en clase y han entrado en examen y bueno, muchos lo habéis aprobado bien, ¿no? Entonces os acordáis de esos sonetos. Vale. Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte son las figuras retóricas. Las figuras retóricas estaría bien que pusierais, por ejemplo, metáfora, la encontramos en tal verso, en verso no sé qué. Metonimia, en este ejemplo, y ponéis el ejemplo con dónde está la metonimia y lo explicáis, explicación, seguido de explicación, lo podéis ir poniendo así. ¿Dónde encontréis esto si lo queréis repasar? En el tema 1, al final del tema 1, vienen las figuras retóricas, ¿de acuerdo? Yo las voy a ver, las vamos a señalar directamente sobre el texto, pero vosotros deberíais ir listándolas así, una debajo de otra, ¿vale? Vamos a ver algunas en el texto para repasar. Os fijáis en el primer cuarteto. Tenemos ese mientras, otro mientras, unos cuantos mientras, ¿no?, que indican el paso del tiempo, sirven para eso, y son repeticiones. Esas repeticiones al principio de verso, lo tenéis por aquí a la derecha, se llaman anáforas. Y si no os acordáis, como os he dicho, os lo repaséis en el tema 1 que os va a venir de fábula. Luego tenemos estas cosas que he subrayado, ¿no? Relumbra en vano. ¿El qué? El sol. El clavel, ese clavel temprano, que triunfa. Es decir, toda esa naturaleza que quizás no es muy fácil verlo, pero que está personificada. Hay personificación ahí, es decir, atributos humanos en cosas o en naturaleza, en este caso en naturaleza. Lo tenemos ahí. Vale. Luego he señalado este goza de aquí, en negrita y subrayado ahora, porque es donde apela a un tú lírico, en este caso a la mujer bella, a la belleza femenina o a la juventud, apremia ese tú lírico a la vida y eso concentra solamente esta palabrita que está en imperativo, el verbo gozar en imperativo, conforma el carpe diem. Bueno, no es tanto una figura retórica como una indicación, ¿no? Y luego tenemos esto, el más tú y ello juntamente, que se refiere a la naturaleza y a la belleza. Más tú y ello juntamente. Bueno, ahí he puesto que son antítesis entre la naturaleza y la figura femenina que decíamos antes, pero también son un símbolo, ¿no? Son un símbolo de la vida y de la belleza y la juventud que se va marchitando. Eso es simbólico. Entonces buscáis las figuras retóricas, lo podéis indicar en el poema y luego las listáis abajo como estaba haciendo aquí, no lo voy a hacer ahora porque no me da tiempo. Y terminamos con una valoración personal. En la valoración personal, pues no es ya sabéis, no es un me gusta mucho, me gusta poco, eso no. La valoración personal es una valoración, una opinión crítica, utilizando o resumiendo un poco, puede ser incluso un resumen de lo que hemos visto antes del análisis, resumen del análisis y decir por qué es importante este poema. Es un poema representativo. Y luego hacemos una cosa que es interesante, que es comparar con otra obra artística, ¿no? El tema nos vale muy bien para comparar, nos sirve de mucho para comparar con otra obra artística. Aquí el tema es el paso de la vida, la llamada a la vida y ese carpe diem, ¿no? Aprovechar la vida, aprovechar la juventud. ¿Se nos ocurre alguna obra que tenga eso? Bueno, yo he cogido una canción que supongo que no todos conoceréis, pero bueno, que fue conocida hace unos años. Una canción de Rosalía y Zetangana que tenemos aquí, que es Antes de morirme, y que habla de ese anhelo por aprovechar la vida o la juventud antes de que el tiempo pase, ¿no? Y se preguntan por qué tengo que hacer lo que me dicen si voy a morir, ¿no? Y bueno, un poco de estos temas. Pero seguro que conocéis muchas canciones u otras obras incluso que hablan de este tema hasta mejor. Bueno, y dejamos aquí el vídeo, espero que os haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un saludo a todos y a todas.